Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Nos sentimos contentos de poder estar con ustedes, aunque sea a través de la televisión, del Facebook, y poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Un saludo desde Ipala para nuestros hermanos. Que Dios pueda bendecirlos en sus hogares. Y gracias también por esta mañana poderse acercar al televisor, a su teléfono y poder escuchar el mensaje de Dios para ustedes. Esperamos que este programa sea de bendición para nuestra vida espiritual, pero importante también el mensaje que traemos en esta ocasión. Antes de iniciar, te invito a que puedas inclinar tu rostro y podamos orar al Señor para pedirle sabiduría en estos momentos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque estamos aquí hoy congregados, nuestros hermanos, nuestra familia, como hijos de Dios. Señor, hoy pedimos para que tú puedas ponernos esperanza, puedas darnos fuerza en los momentos que estamos pasando en esta crisis. Señor, también ahora al estudiar tu palabra, te pedimos que puedas ser con nosotros, que nos puedas orientar y por supuesto, Señor, que este mensaje pueda llegar a nuestra vida y pueda enriquecer nuestra fe en ti, oh Dios. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, oramos también por aquellos que han tenido que estar en cuarentena en alguna ocasión y también, Señor, rogamos por la familia en el extranjero o en otras partes donde también sabemos, Señor, que están padeciendo de esta crisis y de la enfermedad. Queda con nosotros ahora, ilumínanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Así que Dios pueda bendecirnos en esta mañana, como es dicho, y vamos a estudiar un tema importante porque queremos recalcar la importancia de la esperanza en el gran yo soy, en Cristo Jesús, quien es la esperanza aún en los momentos más difíciles que nosotros hayamos pasado. Cuando los discípulos estuvieron allá en la alimentación de los 5,000 hombres y pareciera que Jesús iba a transformar en el Mesías, lo que Jesús hizo fue abandonar a aquella multitud y a sus discípulos les dijo: bueno, ustedes vayan al barco y vayan a la otra orilla, yo los voy a encontrar mientras despido a esta multitud. Así que para los discípulos fue muy triste tener que abandonar las escenas de aquella gran reunión y de aquel acontecimiento de la multiplicación de los panes y por supuesto ahora tomar sus barcos y dirigirse hacia la otra orilla. Mientras tanto, Jesús quedó despidiendo a la multitud, bajando los ánimos de aquellos que querían establecerlo como rey o como Mesías y por supuesto también se dedicó a la oración. El lago de Galilea o el mar de Galilea, como a veces lo conocemos nosotros, no es tan grande. Si ustedes han ido a Sololá y han visto desde Panajachel el lago de Atitlán, es parecido al lago de Atitlán, una hondonada donde se encuentra el lago y a su alrededor se pueden ver las montañas de Galilea como conocemos nosotros. Así que los discípulos es seguro que al entrar a las barcas podían ver hacia la orilla donde deberían de dirigirse y pensaron que aquella noche, como muchas otras noches lo habían hecho, tenían que subir al barco y simplemente remar hacia el otro lugar. Jesús, al despedir la multitud, se fue al monte y ahí hizo lo que todas las noches Jesús hacía: orar. Orar para poder cumplir con la misión de Dios. Y es seguro que desde alguna montaña Jesús podía ver el barco dirigiéndose hacia el otro lado, porque la idea de Jesús era caminar mientras él bordeaba el lago y los discípulos pues tomarían el camino más fácil, navegando a través del lago para llegar al otro lado. Lo que no les esperaba esa noche es que venía una tormenta. Como sabemos, 4 de aquellos discípulos eran pescadores, así que esa no era su primera tormenta. Ellos sabían lidiar contra el mar, sabían también cómo proteger el barco. De hecho, no es la primera tormenta donde ellos estaban. Hacía algunas ocasiones atrás Jesús también había estado con ellos en medio de la tormenta. Y ese es el relato aquel que nosotros conocemos, que los discípulos van donde está Jesús durmiendo en el barco y le dice: Jesús, mira, despierta, mira que morimos ya. Y Jesús se levantó y calmó la mar. Ahora la situación era diferente porque Jesús se había quedado en la orilla y ellos iban solitos en su barco navegando hacia el otro lado. Pero creyeron que con sus propias fuerzas podían contra la tempestad. Así que comenzaron a luchar como lo sabían hacer. Comenzaron a navegar hacia el otro lado.
Y comenzaron a darse cuenta que la tormenta, el viento, las olas eran fuertes más que la última vez. De hecho, el texto bíblico que leímos ahí en Mateo capítulo 14 dice que llegó la cuarta vigilia, o sea, más o menos las 3 de la mañana. Y es cierto, aquellos hombres eran hombres rudos, pero durante toda la noche habían combatido contra la tempestad para sobrevivir y especialmente para poder pasar hacia el otro lado. Pero a las 3 de la mañana, en la hora más oscura, como dicen algunos, y en la hora donde la mente se debilita, el cuerpo se debilita, donde pareciera que las fuerzas humanas le faltaran, entonces ahí es donde se lleva el relato que nosotros vemos en Mateo capítulo 14, el versículo 23 en adelante. Jesús, al ver a sus discípulos que luchaban en contra de la tempestad, pero que no podían hacer nada, viéndolos desde la montaña, se dirige hacia ellos, pero se dirige caminando sobre las aguas. Y aquí es donde vemos la primera escena, cuando Jesús camina sobre las aguas. Al acercarse a los discípulos, ¿qué es lo primero que piensan? Ellos dicen, un fantasma. Y la superstición en ese momento les ganó por el miedo, por el esfuerzo y por el cansancio que ellos tenían, y posiblemente la desesperación. Creyeron que el que venía hacia ellos era un fantasma, pero de repente escuchan aquellas palabras y aquella voz también que ellos conocían, que les dice, no teman, yo soy. Y cuando los discípulos se dan cuenta de que aquella sombra que ellos miraban no es un fantasma, sino es Jesús viniendo hacia ellos, posiblemente a rescatarlos y caminando sobre las aguas, entonces habla el primero de los discípulos, que es el más interesante, Pedro. Y entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, déjame ir sobre las aguas, y yo también quiero caminar hacia ti. Por supuesto, Pedro sale de la barca, comienza a caminar. El texto no nos dice qué fue lo que sucedió, si Pedro dejó de ver a Jesús, si Pedro vio hacia la barca. Hay muchas historias que nosotros hemos oído acerca de qué fue lo que pasó con Pedro. Pero lo cierto es que nosotros sabemos que Pedro se hundió en las aguas. También muchos han señalado la historia de que Pedro no podía nadar. No sabemos de dónde sacaron esa información, porque realmente no se conoce ningún texto de la Biblia, ni se hace alusión al hecho de no nadar. Pero imaginémonos 3 circunstancias. En primer lugar, Pedro salió de la barca con sus ropas mojadas. Hace algunos años, mientras vivía en Quetzaltenango, fui a unas clases de natación y comenzamos a nadar en el complejo. Y nos pidieron, o mejor dicho, nos invitaron para nadar en el lago de Atitlán, una natación por lo menos de 3 kilómetros en mar abierto, como le dicen ellos, o en el lago. Y uno de los entrenamientos primeros que nos pusieron eran, se van a meter hoy a nadar con la playera y con el pantalón. Y miren, nosotros ya nadábamos bastante, por supuesto con el gorrito, los lentes y una calzoneta especial, pero ya con la camisa y con el pantalón puesto, créanme que no cualquiera puede nadar, y no durante mucho tiempo. Y eso sucedió con Pedro. Pedro se metió al caminar en el mar con su ropa puesta. Segundo, Pedro iba caminando en el mar con una tempestad. Una cosa es nadar con ropa en una piscina o nadar con ropa en el mar, y otra cosa es nadar en medio de una tempestad. Así que seguramente que Pedro, que era pescador, él sabía que estaba perdido, porque con el peso de la ropa, con la tempestad que estaba a su alrededor, y él en medio de la mar sin nadie que lo salvara, pues la única opción de Pedro fue lo que él hizo. Mientras se hundía, extendió su mano y le dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Y eso es lo que me gusta a veces del relato de Mateo o en otros. Dice inmediatamente, dice en el libro de Marcos. No sé a qué distancia estaba Jesús de Pedro. Si estaba a unos 3 pasos, si estaba a unos 10 metros. Pero lo cierto es que el texto bíblico dice que cuando Pedro comenzó a hundirse y Pedro exclamó, Señor, sálvame, entonces Jesús se acercó inmediatamente, extendió su brazo y lo salvó. Y luego yo quiero que pongan atención al siguiente texto que nosotros vemos aquí.
Dice el versículo 29, que hasta que Pedro subió a la barca con Jesús, entonces la tempestad se calmó. Y luego, por supuesto, vino la reprimenda: hombre de poca fe. Pero yo quiero que pongamos atención a 3 aspectos que vamos a aprender acerca de esta historia, y especialmente de cómo nosotros podemos lidiar en medio de las crisis. Porque sí o no, los discípulos se encontraban en un momento de crisis, claro. Estaban en medio de una tempestad, de una tormenta. Sus fuerzas humanas habían acabado, su destreza y sus habilidades estaban a punto de llevarlos a la muerte o al fracaso. Pero Jesús llegó para salvarlos. Y ahora, en el tiempo en que nosotros vivimos, también podemos confiar en que el Señor está presto para salvarnos. Aunque pensemos que nos estamos hundiendo, aunque pensemos que la crisis que estamos viviendo es la crisis final, quizás no para el mundo, pero sí para nuestra vida o para nuestro estilo de vida. Alguien decía: mire, acostumbremos a vivir como estamos ahora, porque así vamos a vivir por el resto del tiempo. Yo tengo los 4 meses de la pandemia de estar en Ipala, y de estos 4 meses no he ido ninguno a la capital y solo he salido contadas veces a Chiquimula antes de que se cerrara. Y no creo que me pueda acostumbrar a vivir de esta manera. Necesitamos salir, socializar, ver a las demás personas, reunirnos en la iglesia. Pero a veces pareciera que esta crisis es el final de la vida como nosotros la conocemos. O quizás también de nuestra salud, de nuestra familia, aquellos que han perdido un ser querido en medio de la enfermedad o por otras razones alrededor, los que no han podido ir a los entierros de los seres queridos, los que no han podido graduarse este año. Ahí en un seminario nos enseñaron la foto de una alumna que estaba viendo su acto de graduación. Y el expositor, al enseñarnos esa foto, nos decía: ¿aparece alegre mi sobrina? Y no, ella aparecía con su uniforme, triste, viendo la computadora, siguiendo el acto. Porque realmente no era lo que ella imaginaba, o por lo menos lo que no quería. Pero ahí estaba. Entonces, ¿qué va a suceder con la crisis que nosotros vivimos? ¿Y cómo Dios nos puede ayudar en medio de esta crisis? Bueno, esta historia donde a veces nosotros alucimos a Pedro caminando sobre las aguas, nos va a enseñar a nosotros también qué es lo que debemos de hacer. Así que miremos algunas cosas importantes en este texto de los evangelios. En primer lugar, veamos la fuerza humana. Si ustedes lo recuerdan, como decíamos en la historia, Pedro, los discípulos y ellos caminaron durante ¿qué? Navegaron durante toda la noche. Y no fue, si Jesús no llega a ellos, no se salva. Porque los discípulos se olvidaron, se recuerdan la vez pasada, y no era la primera vez, era la segunda vez que a ellos les ocurría lo mismo, era la segunda vez de que ellos estaban peleando en contra de la tempestad y miraban que iban a perecer y no acudían a Jesús. La primera vez, pues Jesús estaba dormido. Y lo despertaron ya cuando también las fuerzas les hacían falta. Le dijeron: Jesús, mira, ayúdanos, aquí estamos, vamos a morir. Y tú dormido. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Porque él sabía que en él descansaba la fuerza y el poder de Dios para aún calmar la tempestad. Pero en esta ocasión Jesús no se encontraba en medio de la barca. Jesús no iba con ellos en esta travesía. Jesús se había quedado para orar en la montaña. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús no estaba preocupado por sus discípulos. De hecho, el hecho de que Jesús estaba preocupado por sus discípulos hizo que él tuviera que caminar por las aguas para llegar a donde ellos estaban. Y eso es lo que yo quiero recalcar en esta historia. ¿Cuántas veces nosotros luchamos con nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, y luchamos en contra de la corriente con tal de salvar nuestras vidas? Y desgastamos nuestras fuerzas, desgastamos todo lo que nosotros tenemos con pro de salir de la crisis, pero nos olvidamos de aquel que tiene la potestad con una palabra de sacarnos de la crisis. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. Iban tan ensimismados, tan pensando en sí mismos, que luchaban contra la tempestad y ellos querían: no, ¿te acuerdas la vez pasada? Sí, haz esto, haz lo otro, saca el agua aquí, achica el agua, rema para este lado, tomemos el mar por este lado, esquivemos esta ola.
Confiaron en sus habilidades, confiaron en su fuerza, en el yo mismo y dejaron a un lado lo más importante, que Jesús, que ya había calmado una vez la tempestad con ellos, nunca le pidieron ayuda. ¿Y cuántas veces nos puede pasar lo mismo en medio de la crisis? Y quizás nosotros estamos pensando, ¿cómo vamos a hacer con mi familia? ¿Cómo voy a hacer con los estudios? ¿Cómo voy a hacer con el negocio? ¿Cómo voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo vamos a hacer con la comida? Y estamos luchando por nuestras propias fuerzas para sacar adelante nuestros proyectos, para sacar adelante a nuestra familia. Y se nos olvida que nuestra confianza debería estar ¿en quién? En Jesús, en Dios. Y eso puede hacer que así como Jesús en la primera ocasión que sucedió esta tormenta, iba durmiendo en el barco tranquilo mientras el barco se mecía y mientras la tormenta arreciaba. Puede ser que muchos que hemos confiado en nuestro Dios podamos ir a la cama tranquilos, podamos dormir teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. Y eso es lo que yo espero que esté sucediendo en nuestra vida cristiana. Y si no está sucediendo es porque no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, sino que estamos luchando, remando, fatigándonos, haciendo planes, pidiendo consejos con medio mundo, menos confiando en nuestro Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo segundo que pasa en esta historia. Sucede que cuando ellos ven que Jesús viene a ayudarlos, cuando ellos ven la figura y la silueta que se acerca hacia ellos, la superstición les gana. ¿Cómo va a ser posible que los discípulos que acompañaban a Jesús, que estudiaban a los pies de Jesús, que conocían las Escrituras, que habían nacido siendo judíos, conociendo la Biblia, creyeran en los fantasmas? ¿Acaso Pedro y los discípulos no habían escuchado la historia de Saúl y de Endor? ¿Y no se daban cuenta que los fantasmas en realidad son demonios y que no existen tales cosas? Pero la superstición les ganó porque el miedo ya los había derrotado. Y eso es algo muy difícil que nosotros vivimos hoy en día. Estamos estudiando el libro de Daniel. Yo lo estoy todos los domingos a las 6 a través de mi página de Facebook. Estamos compartiendo los libros, un estudio de Daniel capítulo a capítulo. Y en uno de los capítulos de Daniel hablamos acerca de eso, de la superstición. De cómo en el capítulo 2 y especialmente en el capítulo 7, cuando hablamos de los sueños, cómo en su tiempo la superstición era tal que decía, mire, si usted sueña tal cosa es porque esto va a suceder. Eso no es obra de Dios. Era obra de los astrólogos, de los magos, de aquellos hombres que existían en el tiempo de Daniel, con los cuales Daniel estudió. Pero Daniel no creía en las supersticiones. No creía en la astrología, ni en la adoración de los ídolos, ni en la lectura de la mano, ni en el hígado, ni en los sueños, ni las interpretaciones. Él creía ¿en quién? En el Dios de los cielos, el que tiene inteligencia sobre todos. Y nosotros deberíamos hoy también creer en el Dios de los cielos. Porque a nuestro alrededor hay mucha información. Y mucha de esa información son puras supersticiones. Algunos de los remedios o de las cosas que se nos orientan a nuestro alrededor es pura brujería. Pero tenemos que tener cuidado, porque nuestra confianza en primer lugar, ¿en quién debe estar? En Dios. Recuerdo un hermano, me lo dijo así, clarito y bien dicho. Mire, pastor, me dice, uno tiene que andar con su alcohol en gel, su mascarilla y que no se le olvide la confianza en Dios. Porque si usted puede andar todo lo precavido, pero si Dios no está con usted, no hay precaución que pueda. Es cierto. Antes que las precauciones que nosotros debemos de tomar en contra del contagio, es nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Y de ahí todo lo demás es secundario. Todo. Aún la medicina que nosotros podemos tomar. Yo no sé, yo crecí en un hogar cristiano, pero no sé en su caso. Pero sí recuerdo que cuando yo era chiquitito, se me olvidaba que mi mamá, cuando yo me enfermaba y me daba alguna medicina, ella hacía una oración o repetía una pequeña oración, ¿verdad? Decía en el nombre de Jesús y nos daba la pastillita, nos daba el jarabe. Y nosotros teníamos la confianza, en primer lugar, en nuestro Dios. Y por supuesto, la medicina, los doctores y todo lo que está a nuestro alrededor, pues hace su parte también. Pero en primer lugar, ¿qué cosa? Nuestra confianza en Dios. Pero a veces
tenemos más confianza en la superstición, en que yo tomé esto, en que yo hice lo otro, en que yo estoy haciendo esto, que en nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en este relato. Cuando los discípulos, en lugar de pensar que quien venía a ayudarles era Dios, era Jesús, que había caminado en medio del mar para salvarlos, lo primero que vino a su mente fueron sus supersticiones, fue su subconsciente, donde estaba esa parte pagana y mundana que ellos tenían, y pensaron que lo que estaban viendo era un fantasma, eran esas historias que ellos habían escuchado de las noches, pero no es cierto, se les olvidó. Y Jesús se los recordó. ¿Cómo se los recordó? Bueno, el texto bíblico es claro, usted lo puede leer ahí. Dice que cuando Jesús se acercó y cuando ellos gritaron un fantasma, ¿qué les dijo el Señor? Léalo ahí en la Biblia, búsquelo. Dice, no teman, yo soy. Y eso es muy importante. Este es un texto claro donde Jesús se identifica como aquel yo soy. Hace unos días tuvimos un sermón sobre el yo soy. Y ahí explicábamos esas palabras que Jesús repitió en primer lugar a Moisés. Y ahora también aquí en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús se las repite a sus discípulos ante la tarea que debían de representar. Él les dice, yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Significa alguien que está en el presente, que también fue en el pasado y que sigue siendo en el futuro. El gran yo soy es aquel que siempre ha estado dispuesto para ayudar a la humanidad y especialmente para salvarnos, desde el principio y hasta el final. Y estuvo antes del principio y estará después del final. Y ese es el poder de Dios. El yo soy representa la omnipotencia de Dios. Él tiene el poder de sanar a los enfermos. Él tiene el poder de calmar la tempestad. Él tiene el poder de hacer los milagros que nadie puede creer en este mundo. Y debemos creer en ese yo soy omnipotente, que aún los casos desahuciados, aún los casos que los mismos doctores dicen, miren, clamen ustedes a Dios porque aquí lo único que se puede hacer es un milagro, y el milagro ocurre. Porque Dios es un Dios omnipotente. No hay pandemia, no hay crisis que pueda contra el poder de Dios. El gran yo soy también es la omnisapiencia de Dios, el conocimiento vasto que Dios tiene sobre todo lo que va a ocurrir tanto en el pasado como en el futuro. Y Dios sabe cuál es el desenlace de este mundo. Dios sabe qué es lo que va a suceder al final de los tiempos y nos lo ha descrito a nosotros. Para aquellos que creen que la pandemia es lo último que va a ocurrir en el mundo, están equivocados. Esto es apenas el principio de dolores, para mal de muchos. Pero eso es, porque la Biblia, porque Dios nos reveló a nosotros el futuro y nos han dicho cómo va a terminar este mundo. Y como decía alguien, este mundo no va a terminar por la pandemia. Este mundo va a terminar con la segunda venida de Cristo Jesús. Y para los que estemos esperando, eso es de gozo y de esperanza para nosotros. Y aquellos que en el transcurso hacia el final del mundo han descansado, pues para ellos, como dice el apóstol Pablo, ha sido victoria. Porque ahora ellos solo están esperando que Cristo Jesús venga. Ahora bien, hemos visto estos aspectos hasta ahora. La omnipotencia de Dios, el gran yo soy, el omnisapiente, el todopoderoso, el de la misericordia y la bondad para nosotros. Cómo el miedo que nosotros nos caracteriza a nuestro alrededor nos hace caer en la superstición. ¿Y por qué les digo que el miedo genera eso? Por ejemplo, nos generó el miedo de que el termómetro infrarrojo con el cual nos toman las temperaturas van a quemar nuestras neuronas. Y en las redes sociales hasta salieron algunos famosos memes donde decían de que ese termómetro lo iban a utilizar para implantar la marca de la bestia. De una manera, por supuesto, sarcástica. Pero es cierto, la gente con el miedo puede creer que los médicos en los hospitales solo están matando a los pacientes que llegan. Porque nosotros ya no creemos en el poder de Dios, sino comenzamos a creer en la superstición, comenzamos a creer en las teorías de conspiración y en todo aquello que hemos visto en alguna película de una manera u otra. Y hoy pareciera que es real en nosotros, porque se nos olvida que nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios. Y por eso tememos todo. Es cierto, debemos cuidarnos.
Si se van a reabrir los templos, debemos de hacerlo con orden, pero no con temor, no con miedo, sino confiando en que sea la voluntad de Dios, que Él nos permita hacer las cosas bien y tomar las precauciones debidas. Con esperanza y confianza en Dios, pero con precaución. Eso es lo mejor que debemos de hacer. Dejemos a un lado la superstición, dejemos a un lado el miedo también, que no nos sirve de nada, y todas esas teorías que no vienen de parte de nuestro Dios, sino que vienen de parte del enemigo para difundir miedo, para difundir adversidad y para hacer que usted se quede en casa pensando que si dice que está enfermo, ¿qué van a decir los demás? Cuando podemos estar orando o auxiliando. Pero que Dios nos ayude a nosotros, no como los discípulos, a creer que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es algo fuera de lo normal, sino que nosotros creemos que en medio de esta situación, ¿quién está viniendo a rescatarnos? Dios. ¿Quién está velando por su pueblo? Dios. ¿Quién está permitiendo aún que los adventistas nos enfermemos? Dios. Pero Dios también está con nosotros y Dios nos alienta y Dios ha hecho obras maravillosas dentro del pueblo de Dios. Pero debemos de confiar. Dejemos a un lado las supersticiones y pongamos nuestra esperanza en el gran yo soy. No temamos. Y por último, quiero recalcar algo importante dentro de la historia. Y quizás aquí es donde me gustaría que quedara clara esta parte. Cuando Pedro va caminando, cuando Pedro dice, bueno, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú eres el Todopoderoso, entonces yo voy a salir en tu búsqueda. Miren, esto es como decía un profesor en la universidad, esto es una herejía, pero lo vamos a decir. Cuando Pedro camina en el agua y se dirige hacia Jesús, podría ser como nosotros regresando a la iglesia después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la tempestad continúa. Pedro no salió a caminar a Jesús en medio de la calma. Pedro salió a caminar con Jesús en medio de la tormenta. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. Que Pedro pensó en caminar hacia Jesús antes que la tormenta se calmara. Entonces yo espero, hermanos, que nosotros no esperemos que la crisis pase para que podamos entregar nuestra vida a Dios, para que podamos trabajar para Dios, para que podamos hacer algo en la iglesia. No pensemos que cuando la crisis pasa, entonces yo voy a poder ir a Jesús y voy a poder entregar mi vida a Jesús y voy a poder hacer los cambios en mi vida, en mi familia y en lo demás. No. Pedro decidió ir con Jesús, aún con la crisis, con la tempestad todavía sobre ellos y la muerte todavía cerniéndose sobre ellos. Ojo a ese dato. No sé si lo habían pensado. Pedro salió en medio de la tormenta y se dirigió a Jesús. Ahora, muchos han especulado sobre qué fue lo que desvió a Pedro de haber caído de ahí. Algunos dicen, mire, es que él vio hacia los discípulos como con orgullo, diciendo, miren, aquí estoy yo caminando sobre el agua y voy a caer. Y es interesante porque lo he leído tanto en el Deseado de todas las gentes, como en la Biblia, en varias versiones, y en ninguna dice algo así acerca de qué fue lo que provocó el hundimiento de Pedro. Si fue ver a los discípulos, o si fue ver la tormenta, o si fue verse en medio del mar caminando con la tempestad a su alrededor. Pero lo cierto y lo que sí estamos seguros es que dejó ver a Jesús. Eso estamos seguros. Él dejó de ver a Jesús. Quizás se fijó en sus compañeros que dejó atrás, o quizás se fijó en la tormenta, pero lo cierto es que él dejó de ver a Jesús. Y lo mismo puede suceder nosotros ahora. En medio de la crisis que nosotros vivimos, podemos ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o podemos ver a los hermanos, podemos ver a los pastores, podemos ver a aquellos líderes que se han enfriado en medio de la crisis, y entonces nosotros también comenzarnos a hundir, comenzar a tener miedo y comenzar a ir hacia abajo en nuestra vida espiritual y especialmente también en nuestra vida física. Nos hundimos. Pero aquí queda claro algo. Jesús está ahí para salvarnos. Mira, hermano, si en esta crisis has tenido que cerrar tu negocio, estás en la familia, como dijo alguien, mire, pastor, ahora nos hemos dado cuenta con mi esposa y mis hijos que no podemos vivir juntos,
Porque eso ha pasado con muchos. Ahora que han pasado más tiempo en familia se han dado cuenta de que hay más problemas, porque antes pues el esposo se iba todo el día a trabajar, regresaba hasta la noche. Entonces, entre menos tiempo pasaban los esposos, menos pleitos había en la casa. Ahora que desde las 6 de la tarde hay que estar ahí en el hogar, pues para algunos ha sido un problema más grande. Para otros ha sido de bendición. Pero lo cierto es que quizás en medio de esta crisis nos estamos comenzando a unir, nos hemos deprimido. Hermanos que ahora que quisimos hacer la dinámica de tomar la cena del Señor, no lo quisieron tomar, porque están mal en su vida espiritual, están hundidos. Y quizás no sea solamente nuestra vida espiritual, también sea nuestra crisis financiera. Estamos endeudados, la tarjeta de crédito no da, debemos el colegio, debemos la luz, debemos préstamos, cuotas, adquisiciones que hicimos, nos endeudamos de más pensando de que el mundo iba a continuar normal. Que Dios nos ayude para saber de que este mundo puede cambiar de un día a otro. Y tengamos cuidado con las deudas, las finanzas y otras cosas. Pero lo cierto es que hoy estamos en crisis. Porque nos endeudamos a muchos años pensando que eran proyectos buenos para la iglesia o para nosotros. Y hoy nos damos cuenta de que con el cambio del mundo se nos ha venido todo encima. Pero aún en medio de esa crisis, yo te voy a decir que haz como Pedro. Y por eso te decía, no es que Pedro no sabía nadar. Pedro seguramente sabía nadar, pero él sabía que con su ropa puesta, él sabía que en medio de la tormenta era imposible nadar. Porque hay quienes lo saben, cuál es su límite. Y tercero, se me había olvidado ahí también, Pedro estaba cansado, había pasado toda la noche despierto, y bueno, fuera despierto, remando, sus fuerzas habían menguado, estaban en lo último los discípulos. Así que Pedro sabía que si él se estaba hundiendo, era una muerte segura. Pero Pedro hizo lo único que nosotros podemos hacer cuando estamos en medio de una crisis de la cual no hay salida. Pedro extendió su mano y confió en Cristo Jesús y dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? También lo único que Jesús hace por nosotros. Jesús nos salva. Si Pedro hubiera tenido confianza en Jesús, él no hubiera tragado agua. Pero a veces cuando nosotros dejamos de confiar en Jesús, nos pasa como las de Pedro y comenzamos a tragar agua. No porque Dios quiera, sino porque nosotros nos vemos llevados a ese punto. Decía alguien, hay dos maneras de aprender a nadar. Yo le agradezco a mis papás que ellos se tomaron el tiempo de pagarnos unas clases. Pero también hemos oído la famosa historia de que hay que tirarlo al río y si flota y sale es porque ya aprendió a nadar. Yo no sé quiénes aprendieron así, pero me imagino que aprender así se traga bastante agua. Bueno, de hecho también cuando nosotros nos pagaron las clases también tragamos un poquito de agua, pero así se aprende. Y entonces es lo mismo. A veces nosotros caemos en la crisis y tragamos agua porque queremos. No porque si confiáramos en Dios, así como los discípulos en las barcas, no les pasó nada. Y lo último que quiero recalcar en esta historia es algo interesante que quizás no se hayan dado cuenta en el texto bíblico, pero se los mencioné al final. Dice que cuando Jesús sacó a Pedro del agua, no sé cuánto caminó Pedro, no sabemos, quizás dio unos 20 pasos. Antes de comenzar se da cuenta que lo que estaba haciendo no era lógico. No sabemos cómo lo sacó Jesús del agua y lo volvió a poner, si se lo llevó cargada o regresó caminando a la barca. Pero lo cierto es que el texto señala algo interesante. Señala que hasta que Pedro y Jesús se suben a la barca, entonces la tempestad se calma. Y yo quiero terminar con esto. Mira, puede que esta crisis continúe. Bueno, de hecho va a continuar. Quizás para el 27 vaya a haber un cambio en nuestras vidas. Pero lo cierto es que posiblemente nos lleve a algunos municipios, especialmente Chiquimula, durante mucho tiempo. Poder restablecerse a la normalidad. O como alguien decía en la ciudad capital, no, aquí nos va a dar enero y no vamos a pasar de rojo a amarillo. Nos va a dar el 2021 buscando la nueva normalidad. Pero lo cierto es algo. La crisis puede continuar, porque de hecho cuando Jesús sacó a Pedro de las aguas, la tormenta continuaba.
Cuando Pedro y Jesús caminaron hacia la barca, la tormenta continuaba. Hasta que Pedro y Jesús entraron en la barca, entonces la tormenta continuó. Y eso puede pasar con nosotros. Hoy tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Hoy tú puedes aceptar que Cristo sea tu Salvador, sea tu médico, sea quien te ayude en la crisis financiera, sea quien nos saque de lo que tú estás pasando por este momento de la enfermedad. Cristo te puede salvar. Pero ojo, eso no quiere decir que la crisis vaya a terminar. Haber aceptado a Jesús en mi corazón no quiere decir que todos los problemas acabaron. Cuando Pedro aceptó que necesitaba la salvación de Cristo Jesús y extendió su brazo para ser salvado, la tormenta no terminó allí. La tormenta continuó. Sino que hasta Jesús entró en la barca con Pedro y los demás discípulos, hasta ahí la crisis terminó. Y esto quiero que quede claro en nosotros. Tener a Jesús de nuestro lado puede ser importante para el tiempo que vivimos, pero recordemos que eso no quiere decir que las crisis van a terminar. Como les decía, una mala noticia para aquellos que estudian la Biblia es que esto que está ocurriendo es apenas un principio de dolores que nos toca en el camino hacia el final. Recordemos también, como dice el libro Eventos de los Últimos Días de nuestra hermana Juan, los eventos finales serán rápidos. Aunque esto sea al principio, no quiere decir que va a ocurrir o va a pasar mucho tiempo. Puede ser algo corto, rápido. Mejor dicho, va a ser algo corto y rápido. Entonces, que nosotros tengamos a Jesús de nuestro lado, que hayamos creído en el gran yo soy, no nos saca de la crisis, no hace que la pandemia termine de un día para otro. Lo único que nosotros podemos hacer es confiar hasta que Cristo Jesús venga. Entonces, cuando Cristo Jesús venga y seamos llevados nosotros con Jesús al cielo, ahí se acabará toda crisis. Muerte, enfermedad, destrucción, violencia, todo será hecho nuevo. Las crisis y las tormentas en este mundo van a continuar. Pero ojo, ahora Jesús está a nuestro lado. Y si nos volvemos a hundir en medio de una crisis, Jesús nos va a volver a salvar. Si nosotros pedimos su ayuda y si nosotros pedimos su intervención en nuestras vidas. Así que yo te invito esta mañana a que podamos aceptar la salvación que hay en Cristo Jesús. Si estás enfermo, aunque no sea de COVID, cualquier otra enfermedad, diabetes, cáncer, hay otras cosas que también los hombres se mueren y las mujeres. Si estás en medio de una crisis financiera, has sido despedido, tu empresa se ha venido abajo, has tenido que cerrar el negocio, las entradas no son las mismas y los gastos son los de siempre, estás endeudado. Dile, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Si tu familia está a punto de destruirse, tus hijos han tomado caminos distintos y ya no logras cómo enmendar tu matrimonio, cómo poder recapacitar a tus hijos, dilo, Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Eso es todo lo que Pedro dijo, eso es todo lo que Pedro hizo. Pedro no intentó nadar, era imposible para él. Y a veces nosotros seguimos aquí intentando salir de la crisis financiera, intentando salir de la enfermedad, intentando buscar los mejores médicos, los mejores hospitales, psicólogos, etc. Está bien, pero detente un momento esta mañana y dice, Señor, sálvame. Extiende tu mano y espera, porque no importa qué tan lejos estés de Jesús, no importa qué tanto te hayas alejado de Jesús, si llevas 1, 2, 3, 5 años fuera de la iglesia. Yo tuve la bendición de bautizar a un hermano que estuvo 18 años fuera de la iglesia. Y tuve el privilegio de bautizarlo cuando él regresó. Y recuerdo que le dije, hermano, mire, ¿dónde lo bautizamos? Y él me dijo, ahí, de la iglesia Florida, donde yo salí. Ahí, que fue el último lugar donde yo me congregué y donde me desfraternizaron. Ahí quiero ser bautizado otra vez. Y ahí tuvimos el privilegio de bautizarlo. Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que el Señor nos salve. La crisis va a continuar, pero ahora el Señor Jesús está con nosotros. Y ya no nos interesa saber en qué fecha vamos a reabrir el templo, en qué fecha vamos a volver a la normalidad, porque Dios está con nosotros y sabemos que aunque la crisis continúa, el Señor camina con nosotros.
Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Que podamos hacer este pacto con nuestro Señor. Y que podamos saber que el gran yo soy está esperando qué es lo que nosotros vamos a hacer. Te invito a que oremos. Y si es posible, esta tarde, ahora que no podemos salir, llama a alguien y pídele que busque al Señor. O llama al pastor o al anciano y líder de tu iglesia y dile: Señor, ayúdenme, oren por mí. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Señor, aquí estoy, sálvame. Oremos en esta ocasión. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque estos milagros que ocurrieron en el pasado nos enseñan hoy a tener confianza en el yo soy. Señor, sabemos que esta crisis continúa. Sabemos que esta crisis, Señor, no se puede detener porque aunque la enfermedad se detenga, todavía nos queda la crisis financiera. Pero hoy, Señor, tú nos dices: no temas, yo soy. Aquí estamos, Señor, luchando, cansados. Llevamos 4 meses luchando en contra de la pandemia, en cuarentena, enfermos, con muchas cosas pendientes, Señor. Pero hoy, en esta mañana, queremos acercarnos a ti y decirte: Señor, sálvame. Señor, salva mi familia. Señor, salva mi negocio. Señor, salva mi matrimonio. Que Dios pueda ayudarnos a confiar en el gran yo soy. Señor, si tú estás tocando hoy un corazón, estás tocando a una persona, Señor, a través de este medio, a través de este sermón, que él también, Señor, pueda buscar al Señor y pueda buscar la salvación en medio de la crisis. Gracias, Señor, por la oportunidad de seguir predicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Dios pueda bendecirles, hermanos, en este sábado, y como siempre, que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Ha sido un privilegio poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos en Chiquimula, y estaremos orando para que Dios pueda hacer en su hogar y en su familia. Dios pueda bendecirles.